Muy buenas tardes, queridos telespectadores de Extra TV, Canal 42. Sean cordialmente bienvenidos a Más Deporte Televisión, el programa deportivo con mayor trayectoria en Extra TV, Canal 42, ya próximos a cumplir, si Dios quiere, en el mes de noviembre, 28 años. Y bueno, pues hoy tenemos un gran invitado, un amigo, un destacado profesional del fútbol, como es el licenciado Marvin Solano. Qué gusto poder saludarlo y gracias por aceptar la invitación, licenciado. Sí, muchas gracias, don William, a usted y a sus televidentes, y feliz de estar acá, como cuidándonos con distancia y como si fuéramos para el espacio, como Franklin Chan, nada más falta acá. Sí, correcto. Gracias a Dios, ¿verdad? Don Marvin, en realidad pienso que debemos de dar el ejemplo, ¿verdad? Nosotros como comunicadores, ¿verdad? Ante la pandemia, ante el COVID, sabemos que hay muchas limitaciones ahora. La instancia para que todos usen sus protocolos, ¿verdad? Responsablemente, como debe ser. Queremos salir adelante, queremos vencer la pandemia, profesor. Sí, es un trabajo solidario de todos. Aparte de eso es acá en el canal todas las medidas, desde toma de temperatura. Sí, correcto. Hay todo un protocolo. Todo protocolo. Sí. Hasta en el parqueo. Me parece muy bien. Todo. Entonces, todo eso es muy importante, profesor. Pues bien, entremos en materia, profesor. Y el profesor Marvin Solano, dicho sea de paso, con quien tengo una amistad entrañable de hace muchísimos años. Los dos somos campesinos, ¿verdad? Marvin, oriundo de una comunidad preciosa, ¿verdad? Mira cómo me impresionó ese lugar ahora cuando hice la visita esta semana. Y este servidor de Palmichal de Acosta. De manera que tenemos mucho en común, ¿verdad? Sí, tenemos mucho en común. Claro. Don Marvin Solano, ¿nace en San Gabriel? Sí, señor. San Gabriel de Acerrí. Orgullosamente, San Gabriel... Bueno, nací en la maternidad Carit, pero fui producido y después de ese Jueves Santo en que nací... ¿A Jueves Santo? Sí, y me llevaron a San Gabriel. No le pusieron San Marvin, ¿no? No. Como santo. No, me llevaron a San Gabriel. Ajá. Mira que ahí están las fotos del pueblo, para que no es mentira. Mire, con caballos y sembrando y todo. No. Ahora nos va describiendo ahí poco a poco, ¿verdad? Mira, el voz de tu papá. Cogiendo café, para que vea que no mentíamos. Bueno, vea qué interesante, ¿verdad? El jeep de tu papá. Sí, mi abuelo Kiko, el primero señor que llevó un carro a San Gabriel, mi nieto qué Sammy, que es seguidor de Liverpool. Ah, seguidor de Liverpool. Sí, mi hija Camila. ¿Y eso por qué? ¿A quién lo heredó? El papá es él es de Liverpool. Vive a 600 metros del estadio de... Qué interesante. Sí. Pero bueno, mi madre. Y la otra foto, la de la pirámide, es en la Escuela de Educación Física de la UCR. De la UCR. Mis dos hijos. Claro. Y eso se llama Playa Ventana de las Bellezas que tiene Costa Rica. Mire, vea que era músico, para que vea que no es mentira. Sí, por eso, esa faceta la vamos a ver. Y agricultor, bueno, eso seguro fue para la foto, pero... Polifacético, ¿verdad? Sí, y eso me hicieron aficionado mi nieto, justamente. Qué interesante. De un gran equipo de Liverpool. Y bueno, Eric Lonis con mi abuelita Toña. Sí, es una belleza, claro. Mi abuelo Kiko fue el primero que llevó un carro a San Gabriel, marca Studebaker, mi madre. Studebaker, sí, qué bueno. Y esto con Herediano, el programa de televisión que yo también tengo, el Pepe Cancela, Chucky Gómez, con Herediano, épocas de la pandemia. Esa es con la rectora de la Universidad de Costa Rica cuando ascendimos. En Barrio México, una época lindísima con Alfonso Hewitt, el señor negro. Lo recuerdo, el ángel negro mío, trabajó de Palmichal, ¿verdad? Claro, de Palmichal. Fue mucho a Palmichal de Acosta, un scout de lo mejor que ha habido en Costa Rica y un hermano del alma. Qué bueno. Don Marvin, vamos otra vez al inicio es decir, el Marvin Solano de niño. Cuéntenos algo de niño. Sí, bueno, le decía que nací en San Gabriel. Es que nací un Jueves Santo. Ajá. Y me llevaron hace muchos años, ¿verdad? Los Jueves Santos no circulaban los carros. No, por supuesto. Yo imagino que en Palmichal de Acosta era como en San Gabriel. Yo no manejo los Viernes Santos. Bueno, nosotros no podíamos. Dice mi mamá que el carro tardó 5 horas porque había que ir muy despacio. Y la gente salía y les gritaba, ¡judíos, judíos! Sí, porque hay gente muy católica. Bueno, nací frente a una cancha de fútbol, la Plaza San Gabriel, a 50 metros de la iglesia, del templo católico, y a 100 de la escuela. Gabriel Brenes. Entonces, yo nunca me imaginé que iba a trabajar en fútbol en ese tiempo, para nada. Claro. Porque en mi infancia, mi papá tenía fincas de café,
mi abuelo, luego mi papá tuvieron los buses del pueblo muchos años. Y a partir de ahí, entonces mi infancia era la finca de café, ir a coger café, no era tan bueno. Tengo un primo Almada Barca que cogía. ¿Cuántas cajuelas hay más o menos? Yo la verdad no. Mira, yo creo que el día que más alto llegué fue 3 y 3 cuartillos, como se llamaba. Pero mi primo Almada Barca cogía 30 cajuelas en un día. Y yo recuerdo que hizo mucho dinero. Excelente, ¿verdad? También, claro. Pero le cuento algo, William, y a los amigos televidentes de San Gabriel, que es un pueblo bellísimo al sur de San José, para los que no conocen, que están invitados. Claro. Se producen los mejores jocotes del planeta. Los con perdón de los tronadores de Acosta, con perdón de los de Santana, etcétera. No, pero son los mejores, en serio. Claro. Y ahí yo nací frente a esa plaza, entonces entre libros, porque desde niño me fascinó leer en la escuela. Entre los buses, porque tenía la labor de limpiar los buses, y entre vacas. Porque mi papá tenía animales. Era muy sano el ambiente. Sí. Entonces nosotros, desde coger café un poquito hasta cuidar las vacas. Cuando digo cuidar, se le llama en el campo alimentarlas, bañarlas con una cuestión que llamaban egugón, todo eso hicimos. No es que fuera tan desparasitarlas y todo. Sí, no es que fuera tan valiente, pero lo hacíamos. Sí, por supuesto. Y también tenía que tener tiempo para la escuela. Sí, claro. Pero gracias a Dios no me costó mucho, en serio. Desde niño podía poner mucha atención. Más cuando tenía maestras bonitas, yo ponía más atención. Más atención todavía. Y gracias a las maestras bonitas aprendí a leer, porque había un club de lectura. Y había una maestra muy bonita, a mí no me daba, entonces me metí al club de lectura. Y gracias a niña Norma Iris Aguilar, ella con su belleza me incentivó a la lectura y soy un lector apasionado hasta el día de hoy, gracias a Dios. Qué buena herencia. Sí, y luego de eso, entonces era la mejenga, que yo llegaba a la casa, tiraba el bulto, hacer la tarea de primero, después... Estamos hablando de unos 7 años, por ahí. Sí. Años, y luego ir a mejenguear y hacíamos campeonato de jupas y mejengas, eran la cancha de fútbol 40 contra 40, 20 contra 20, para no ser tan exagerado. Y en un rincón los chiquillos. Y hasta el anochecer. Sí, porque no había luz eléctrica. Hasta que le gritaba a uno a la mamá, ya venga. Pero entonces se ponía la mejenga brava porque decían, como nos llamaban, y si no, nos daban una caricia. Ahí, Dios libre de decir que no. Entonces nosotros decíamos, el que mete un gol gana. Y ahí la cosa se ponía seria, era muerte. Por supuesto. Pero fue una infancia preciosa, entre fincas, entre libros, entre... fútbol. Mi papá tuvo un equipo que hoy existe, el San Gabriel Club Sport Luchador, donde... ¿Aún existe el existe. equipo? ¿Cuántos años tiene más o menos? No sé, como 73. 79. Sí, tal vez. Anda por ahí como el FC de Acerrí, más o menos. Sí, es de esa época. Antes eran los grandes partidos clásicos contra los equipos de Acosta. Claro. El UDA o el AJA de Acosta, ¿verdad? UDA, AJA de Acosta, FC de Acerrí, Junior de Acerrí, el Cariari de Poás, Monterrey, San Juan de todos, eran partidos. Y eran torneos, ¿verdad? La cancha llena, la cancha de fútbol llena. Sí. Y resulta que ese equipo, el Club Sport Luchador, se vestían en una salita en la casa de mis papás. Yo limpiaba los zapatos de los jugadores. De los jugadores. De niño. Y además en la cancha de San Gabriel, que no tenía cerca, las vacas pasaban ahí todo el tiempo. Entonces la abonaban, pero llenaban de boñigas. Sí. Y este señor tenía que limpiar las boñigas todos los días antes de los partidos. La dejaba perfecta. Y después ayudar a poner las redes. Y bueno, admiraba a los futbolistas que mi papá traía, que tenía muy buenos jugadores. Claro, pero ojo. Que dicho sea de paso, tu papá fue deportista también. Sí. A él le gustaba mucho el fútbol. Sí, además, y lo practicaba. Y lo practicaba. Y entrenaba. Y mi papá hacía de todo. Desde los buses, tuvo la mejor finca promedio de café en Costa Rica. No la más grande, la mejor finca promedio en su momento. Y luego innovó con muchas cosas de naturaleza, digamos, el zacate de la finca, el zacate y el estiércol de las vacas lo usaban para abono. Entonces una belleza, pero le quería contar algo de esto, del fútbol. Yo no me imaginaba que me iba a inclinar por el fútbol, porque luego ya me brinqué un poco. Después de la escuela quería estudiar y no se podía estudiar. No se podía estudiar. Porque no había colegio. Cursó la primaria y no había para ir a estudiar. No había hasta que en San Ignacio de Acosta, ese año que yo salgo, hacen colegio.
Y era la lucha por convencer a mi padre para estudiar. Para estudiar. Y de San Gabriel estudiaban 2 personas, nada más. Y antes habían estudiado unas 2 o 3. Los buses, el bus salía a las 6:15 de la mañana de San Gabriel. Ajá. A las 6 llegaba, regresaba a las 2:15. A las 3:30 estaba en la panadería 5 esquinas de Acerrí. Paraba para que todo el mundo se bajara a comprar pan. Ajá. Y después seguía. Y esos buses iban llenos de... ¿Era el tiempo de cazadoras? Primero mi abuelo tuvo una cazadora, yo recuerdo, azul y roja, para la gente que las ha visto. Fueron pioneros en transporte. Sí, sí, ¿cómo se llama esta cosa atrás? Canasta. Canasta. O una compuerta. Una compuerta. Piso de madera. Sí. Y luego ya, modernamente, tuvieron un bus marca Chevrolet de gasolina que dio una puerta. Y después, cuando mi papá compró el primer bus, el GMC, que ahí salió en la foto, de 2 puertas y frenos de aire, la gente llegaba en las tardes, le aplaudía a mi papá y lo ponían a que sonara como sonaban los frenos. Era una novedad. Increíbles, así como en 1970, mi padre también, no estoy siendo egocentrista, es la verdad. No, por supuesto. Compra el primer televisor. El primer televisor. En San Gabriel. Y recuerdo la antena la pusimos encima de un bus. Ajá. Y los sábados se llenaba a las 3 de la tarde para ver fútbol alemán con Andrés Salcedo. Y en la noche, a las 6 o 7 de la noche, Tarzán. Era lleno en mi casa, claro. De gratis. Era tanta de gratis. Y más bien mi mamá les daba chocolate y tortillas con queso y toda la cosa. Pero épocas muy lindas. Qué interesante. Entonces, yo en San Gabriel, la forma, si usted era muy inteligente, entre comillas, tenía que repetir el 6º grado. Si era inteligente, tenía que repetirlo. Sí, eso era lo máximo ya. Claro. Y en el caso mío, logramos convencer a mi papá 3 meses después de que el Liceo de Acosta estaba funcionando, de ir a Acosta. Entonces caminaba, no sé cuántos kilómetros de San Gabriel a Vueltejorco, pero hay tamaño como una hora. Pero tamaño trecho. Y por aquellas cuestas, ¿verdad? Por supuesto. Y de ahí... No como ahora, que hay carretera, ¿verdad? De ahí tomaba bus de Acosta y en la tarde mi padre nos recogía a todos los que éramos estudiantes de Vueltejorco, de Limonal, de Monterredondo, de La Uruca, el alcalde de Acerrí. El alcalde de Acerrí. Oldemar García, ese muchacho caminaba 2 horas, 3 horas para también ir al colegio. Para ir a estudiar. Pero era una época muy bonita. Y muy sana. Y luego de ahí, de estar en el Colegio de Acosta, paso al Liceo Monseñor. Bueno, pero eso es lo que le iba a contar. El Colegio de Acosta lo hace en agropecuario. Ajá. Entonces, mis ganas era de irme a estudiar a El Salvador, a Guatemala, agronomía, porque me gustaba la agricultura, tuve huertas, me gustaba el ganado. Entonces era como el sueño mío. Claro. El fútbol no. Y luego cambié y en la universidad empecé a estudiar medicina. Qué interesante. Pero le decía que me gradué en el Liceo Monseñor Odio Herrera, de Desamparados. Ajá. Y para uno de ese pueblo, ir al Monseñor Odio Herrera era como ir a Harvard. Claro, por supuesto. Y bueno, un poco de mi infancia y juventud pasó ahí. ¿Qué sigue en la vida de Marvin Solano? Porque usted fue futbolista también. Usted fue portero. Sí. Bueno, es que esa infancia y esa juventud pasa por varias cosas. Yo creo que yo tuve características de liderazgo juvenil. Imagínense que tuvimos un grupo musical. Grupos de teatro. En San Gabriel. Lo he visto vestido de charro también. Sí. Pero ese grupo musical se llama Usual. Ahí está el maestro Allen Torres, uno de los mejores compositores costarricenses. Y bueno, hicimos teatro. Con 14 años entré a la Asociación de Desarrollo Comunal. Fue una época muy bonita. Claro. Y cuando entro a la U, todas las cosas que uno aprendía en la U, yo trataba de aplicarlas en mi pueblo. Paralelo a eso, jugaba fútbol, curiosamente. Claro. Mi papá nunca me quería en el equipo de él. No lo quería. Era muy estricto y no me ponía. Entonces, yo empecé a jugar con los veteranos en mi pueblo. Mi papá me da pelota cuando yo empiezo a jugar, primero en la U, pero no en reserva, se llamaba alto rendimiento. Pero cuando empiezo en San Ramón, como que no se lo creía mucho. Porque yo jugaba al campo, pero ya después me hice portero y en San Ramón empecé a jugar en una época maravillosa, un equipazo con Carlos Dosilla, Gerardo Nájera, Alman Vargas, muy bueno. Gerardo Granja, Gabelo Conejo, Dervin Barbosa, Juan Diego Late, unos compañeros maravillosos, y ya ahí me da pelota un poco. ¿Qué le dio de ir a San Ramón? Estudiaba en la Universidad de Costa Rica, ya no medicina, que yo empecé a estudiar medicina, sino que me había cambiado de educación física. Mira ahí la pirámide. La pirámide. El que está de pelo largo, viendo hacia allá en el suelo, sosteniéndolos, soy yo. Una camisa. Sí, y esos eran compañeros de educación tremendo, física. ¿Verdad? Formar una pirámide esa. De la UCR, no es fácil, ¿verdad? Y entonces ahí en la U,
yo estaba en el equipo de la U con don José Chegoyen. Ajá, el Pepe Chegoyen. Y un día me dijo Carlos Losilla y Gerardo Nájera, que eran compañeros, me dice, Oso, así me decían en la U, Oso, aquí nunca va a jugar, vámonos para San Ramón. Ajá. Ahí entrené y juega. Yo no sabía que ellos eran los dueños prácticamente, muy buenos jugadores. Ajá. Entonces, pero resulta que yo era el único que tenía ese Jeep que se ve ahí. Ajá. Yo lo llevaba a la Eso U. era un Curvo J5, ¿verdad? Sí, sí. ¿O era lo más largo? Era más largo. Curvo J6. Era largo con un motor Perkin que se subía por los árboles y todo. Tremenda. Entonces, los compañeros me metieron carbón, Roger Álvarez, ¿Sí? Gerardo Granja. Entonces, claro, yo era muy joven y me llevaban a San Ramón y ya no, ni siquiera la prueba la hice con la reserva, con la primera. Ah, con la primera. A los años después, en una fiesta, Olman Vargas, exdiputado, Sí, expresidente Pérez Celedón, excelente. Losilla, Nájera. Losilla fue goleador, fue un jugadorazos. Y decían, Oso, ¿usted sabe por qué? Porque a usted no le costó bien, porque era el único que tenía carro y nos llevaba jocotes. Entonces era 3 veces por semana íbamos a San Ramón. Experiencia lindísima. Claro, qué bueno. Y aprendí mucho. ¿Cuánto tiempo estuvo en primera división? Jugué, bueno, básicamente en el alto rendimiento. Imagínense que adelante estaba, primero estaba Chimén Ramos, después estaba Gerardo Granja, que era un portero, Rafael Villalobos, Gabelo, hermano de Didier Gutiérrez. Gabelo Conejo, entonces era muy difícil, pero fue una cuestión de como encerramos cada 2, 3 años y coincidentemente y curiosamente es el primer equipo que yo dirijo en mi vida. En San Ramón. San Ramón en primera división. El primer equipo en primera división. Antes en segunda dirigí otros, Curiosidad Saprissa, claro. porque yo trabajé 5 años en Saprissa. Pero San Ramón es el primer equipo que dirijo como entrenador. ¿Usted estuvo en Saprissa en Mosquitos o juvenil por ahí, no? No. En Saprissa yo fui el director deportivo 5 años de las ligas menores. Ajá. Jugadores míos de escuela de fútbol de Saprissa, cuando era la cancha anexa, donde ahora es un parqueo, era Alejandro Sequeira, Douglas Sequeira, Víctor Cordero, Steven Bryce, Alejandro Sequeira, ya lo dije, este muchacho Trey Bennett, Víctor Cordero, creo que ya lo cité, Rolando Fonseca, que era defensa central y luego pasó a delantero. Y ahí trabajé con don Alfonso Hewitt, compañeros maravillosos, Feo Rojas, y luego fui preparador físico de Saprissa muchos años. En la época trabajé primero con Marvin Rodríguez. Luego con don Joseph Bosca, con don Walter Ormeño, con Feo Rojas, y entonces... Tuvo muy buenos maestros. Sí, una experiencia maravillosa en Saprissa. Ahí José Antonio Pastor. Sí, correcto, Pacheco. Sí, escribió un libro de la historia de Saprissa. Lo tengo. Para el que no me crea, ahí estoy en una foto mía con Guima Sentado, Guimaraes, Wally Solano, Alexis Camacho, el Indio Mayor, Enrique Díaz, Rolando Villalobos, Zenobio Tarantino, un italiano famoso, Marco Antonio Rojas, Zenobio, claro. que curiosamente eran mis ídolos. Y cuando regresó a estudiar de Brasil, fútbol, eran mis jugadores, Guillermo Guardia, Evaristo Coronado, tremendo equipo, Rolando Villalobos, Enrique Díaz, era un Ricardo Salazar, Vladimir Quesada, una experiencia maravillosa en Saprissa. Qué importante, Marvin, tanta trayectoria, ¿verdad? Tanto trabajo. ¿Su padre aceptó, es decir, en algún momento entonces que usted se preparara en fútbol? Sí, primero era estudiar medicina, ¿verdad? Estudiar medicina. Que era mi pasión. ¿Y qué pasó? ¿Se truncó la carrera? Sí, bueno, estudié varios años y yo tuve una opción de salir en un momento del país que iba a una beca, entonces tenía que dejar la carrera, pero luego, cuando regresaba, ya había un cambio en la carrera, un ajuste. Entonces, mientras tanto, yo estudié educación física. Educación física. Pero al final ni salí, y entonces empecé a estudiar educación física mientras retomaba medicina. Y me gustó tanto, y además muchas materias, anatomía, fisiología, algunas biologías me sirvieron para educación física. Y me quedé ahí, y cuando trabajé, cuando terminé la UCR, Universidad de Costa Rica, que años después yo ascendería a la primera división, Las Vueltas de la Vida. Las Vueltas de la Vida. La UCR fue para mí una escuela en todo el sentido, y yo estudio educación física y veo Las Vueltas de la Vida. El primer equipo que juego es San Ramón, el primer equipo que dirijo es San Ramón. Claro. El primer lugar donde estudio, Colegio San Ignacio de Acosta, y el primer colegio donde soy profesor de educación física es el Liceo de Acosta. El Liceo de Acosta. Y solo trabajé 2 años y después
se metió la locura de trabajar en el fútbol. De trabajar en el fútbol. Bueno, trabajé antes en la dirección de deportes, fui director de escuelas deportivas de todo el país. Claro. Y muy joven me fui a Panamá de entrenador. De entrenador. Sí. ¿A qué equipo dirigió ahí? Se llamaba La Victoria. La Victoria. En ese momento pertenecía a Corporación Azucarera. ¿De primera división? Sí, pero perdí el primer partido y me llevé 14 invictos, pero yo tenía 26 años, 27. Pensaban que era jugador más bien. Y resulta que hicimos tan buen trabajo que el profesor Orlando Muñoz y Rubén Cárdenas, dos viejos entrenadores panameños, me pidieron el cuerpo técnico de la selección nacional panameña. Y en esa época yo fui integrante y hicimos una serie de partidos amistosos contra un equipo que llamaba Plástica Nitra de Checoslovaquia y el Botafogo de Brasil. Bueno, qué fogueos. Sí, y en ese Botafogo de Brasil conocí al presidente, al entrenador, Milton Bueno, y a los años vinieron a jugar a Costa Rica con Raí, el número 10 de la selección de Brasil, el capitán. Y resulta que el presidente me dijo, si usted me consigue una misa en la Basílica de Los Ángeles, porque ellos son muy religiosos, Qué bueno. y querían que los llevara a la Carit, a la maternidad Carit, a conocer y todo. Un día le doy un premio y el premio fue ir a estudiar a Brasil. Ir a estudiar a Brasil. Entonces ve cómo se van dando las cosas. Y cuando regreso, Saprissa me contrata para trabajar. ¿Va con beca a Brasil? De parte del doctor Faustino Yarruche, sí, estudio en la Universidad de Ribeirão Preto, en el interior de São Paulo, y hago una pasantía en dos clubes. El Botafogo, no el blanco y negro, sino, tal vez usted lo recuerda, William, en algunos... ¿El de Garrincha? No, era el ahí otro. empezó Leao, Sócrates, Raí. Un equipo rojo y negro y blanco a rayas verticales que la liga copió su uniforme. Es como el del São Paulo. Como el de São Paulo. Ese equipo, en esa ciudad de Ribeirão Preto, hice mi práctica profesional y una maravillosa experiencia. Un mes en el Flamengo que... ¿No tuvo problemas con el idioma? Aprendí allá, sí. Aprendí con los muchachos, me ayudaban. Había un famoso jugador, Raimundo Correa, le decían Lola, jugó en el América de México, entonces hablaba español, muy mexicanizado. Y Lola me dijo, vea novelas, oiga, los jugadores no dejaba que me hablaran en español. Y fui aprendiendo, pero luego de eso tuve una de las experiencias más maravillosas que es como para pellizcarse realmente. El último mes mi pasantía fue en el Flamengo ¿En el Flamengo? Sí, y el portero, para que tenga una idea del equipo, era Osvaldo Matildo Leopoldo Fillol, que era de la selección de Argentina campeona del mundo. Extraordinario. El entrenador se llamaba Don Mario Lobo Zagalo y jugaba, entre otros jugadores, Zico, jugaba Moser, jugaba Sócrates. Era una cosa como de pellizcarse. Y Dios me dio esa oportunidad. Vivía en un barrio con la playa de Copacabana, la parte llamada Leblon. Esas maravillas y de ahí mi amor por el buen fútbol, ¿verdad? Por el buen fútbol, claro. Pero bueno, ahí ya le he ido contando la historia de muchas cosas. Qué importante. ¿Se gradúa como técnico en Brasil? Sí, sí. ¿Qué clase de licencia? Sí, en ese tiempo no se usaba lo de las licencias. Lo de las licencias. Bueno, cualquiera dirigía, pero yo hago una especialidad en esa universidad de Ribeirão Preto, Brasil. Y luego, es más, me decía el profesor José Luis Bustos, que él me envidiaba porque nadie salía a estudiar, menos al país como Brasil, y el mundo me da la posibilidad, luego de años después ya, de ir a estudiar a otro país muy futbolero y muy diferente, Alemania, y luego a España. Y entonces yo he sido un afortunado, y no estoy diciendo esto para rajar. Brasil, Alemania y España. Sí, esos son los países... Escuelas sí, una maravilla. Y, por ejemplo, entonces, lograr conocer personajes que uno piensa que solo en ese libro que usted tiene. Claro, ahí, que ahora vamos a hablar precisamente de ese libro. Si usted lo abre, ahí adentro hay una foto con Mauricio Pochettino, técnico el año pasado del Tottenham Hotspur, segundo lugar de la Champions League, que pierde la final contra Liverpool. Claro. Porque lo conocí en España en una pasantía en el Real Español. Y conocí otro gran técnico, Tito Vilanova. Claro. Que trabajaba con Pep Guardiola en el Barça, en Barcelona, José Ramón Alexanco, Tomás Nocono, por ahí habrán algunas fotos de esas cosas, pero bueno, la vida en el fútbol me ha dado esas posibilidades y experiencias. Y también nos ha dado, para usar un término muy tico y con el perdón de los televidentes, huevazos, ¿verdad? A veces. Por supuesto, claro. Es que dicen que el fútbol se juega a patadas, ¿verdad? Sí, el fútbol y la vida, ¿va? Y la vida, a veces nos da sonrisas, no, pero lo importante es ese equilibrio. Sí, no, y lo importante de esto es el haberse preparado, ¿verdad? Debidamente. Gracias a Dios. Profesor Marvin Solano. Porque no fue fácil, William, porque yo primero
Es más, en el mundo del fútbol a veces se me veía raro, porque resulta que yo soy una persona que no fui Oscar Ramírez, de la calidad de fútbol, Roy Meyers, Guimaraes, Bedford, Pate Centeno. No, un futbolista apenas. Y entonces forjarse un espacio con una carrera como la mía de más de 30 años en los banquillos en Costa Rica y fuera, ha sido como bravo, pero gracias a Dios. Hay excepciones, ¿verdad? Hay excepciones en la regla de entrenadores famosos que no fueron buenos futbolistas. José Mourinho. O no fueron futbolistas. José Mourinho, bueno. Arrigo Sacchi. Hay más, pero recuerdo que a Arrigo Sacchi una vez le cuestionaban eso, el gran técnico del Milan. Sí. Le preguntaron que por qué, cómo alguien que no había sido un gran futbolista podía ser entrenador. Y Arrigo Sacchi respondió, y eso es como decir que para ser un buen jockey, los que montan los caballos, primero tiene que ser uno un muy buen caballo. Fue la respuesta de él. Bien, queridos telespectadores, para la sección Ellos hicieron historia, el relato de los protagonistas, hoy nos ha complacido muchísimo presentar a don Marvin Solano Abarca.